Rafael Lozano, en el problema. Rafael Lozano, en el problema. Hay que si no la consigue, para el chicharrao. Hay que si no la consigue, para el chicharrao. ¡Llévala! A mí me lo dijo Rafael Lozano, a mí me lo dijo Rafael Lozano, que en el problema nosotros gozamos, en el problema nosotros gozamos. Ajá, ahí. Ajeto madera en el problema, ajeto madera en el problema, hay que si no la consigue, para el chicharrao, hay que si no la consigue, para el chicharrao, ya voy a ajeto, ajeto madera, ese pichirito.